Les notícies del matí, amb Vanessa Gregori i Òscar Martínez. 9:51 i 21 d'octubre es commemora a tot el món el Dia de l'Estalvi d'Energia i precisament parlem d'estalvi energètic amb Carlos Sánchez, que és el gerent de la Fundació València Clima i Energia. Senyor Sánchez, bon dia. Hola Vanessa, bon dia, benvinguts i benvingudes totes a l'Oficina d'Energia Municipal. Moltes gràcies. La fundació que vostè dirigeix atén a la ciutadania en aquesta Oficina Municipal de l'Energia de València. Quantes consultes han atés enguany? Han sigut més que l'any passat? Vale, mira, desde que iniciamos la andadura de esta oficina de energía hemos atendido a más de 20.000 personas en los diferentes ámbitos en los que trabajamos, en derecho a la energía, aquellos que no pueden pagar la factura, qué pueden hacer para llegar a final de mes y que no les corten el suministro, entidades, personas particulares, pequeños comercios que quieren instalarse energías renovables en sus comunidades de vecinos o en sus propias viviendas, así como un cambio de cultura energética hacia ese modelo más eficiente, más renovable. Y también a su vez qué podemos hacer en nuestro hogar, ¿no? A nivel particular para mejorar la eficiencia y consumir menos energía. Es cierto que este año el contexto energético ha hecho que efectivamente hayan aumentado y mucho la afluencia de usuarios a este servicio gratuito que ofrece el Ayuntamiento a todas las personas de la ciudad de València. Avui que es commemora el Dia Mundial d'Estalvi d'Energia, quines recomanacions fa vostè a les famílies per a estalviar en la factura de la llum o del gas? Vale, pues es importante separar entre el ahorro energético y el ahorro económico, ¿vale? El ahorro económico con una buena optimización de la factura y un trabajo en esa línea ya se obtiene un rendimiento importante. Ese servicio lo ofrecemos aquí en la Oficina de Energía. Pero también es muy importante reducir energía porque además de la factura va a repercutir de una manera muy significativa en el medio ambiente, porque pues bueno, el causante del cambio climático en grandísima medida es la energía. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, en el Observatorio de Cambio Climático, que es otro equipamiento de la Oficina de Energía, hemos desarrollado un material educativo que se llama el panel de Tus decisiones cuentan, donde se explica qué hábitos del día a día son los que más impactan en las emisiones de efecto invernadero, que son los que generan el cambio climático y los que están deteriorando el planeta, ¿no? Y bueno, pues al final casi todo va enfocado a la movilidad, a cambios en hábitos de movilidad, pues eso, coger menos aviones si podemos coger otro tipo de desplazamiento como el tren, o movernos en bicicleta, en transporte público o andando siempre y cuando sea posible. Y también el tema de la alimentación es muy importante, ¿vale? Productos de proximidad que no vengan de muy lejos, trabajamos además así la economía local, generamos riqueza en el entorno, son prácticamente dos de las más importantes acciones que podemos desarrollar para luchar contra el cambio climático. Bé, una de les mesures per a protegir a les famílies més vulnerables davant l'encariment del preu de la llum és el bo social. Com es pot tramitar esta ajuda? Esta ayuda desde la Oficina de Energía no la tramitamos, no somos tramitadores de ayudas. Lo que sí que hacemos es acompañar a todas las familias que lo necesiten en ese proceso. Es un proceso que es bastante farragoso y desde aquí nuestro equipo, con trabajadoras sociales, con ingenieras, acompañan a esas familias que tienen derecho a ese beneficio, a esa ayuda que es el bono social, para que pues ese trámite sea llevadero, sea fácil y llegue a buen término, ¿no? Porque muchas veces la brecha digital, desconocimiento de este tipo de trámites hacen que desistan en su empeño, y justamente quien más lo necesita. Entonces, desde aquí les acompañamos y estamos de enhorabuena, ya que hablas del bono social, porque se ha ampliado el nivel de ayudas, y ahora personas que hasta ahora no podían acceder a las ayudas del bono social van a poder acceder con una menor renta
con una menor aportación económica que en otras circunstancias, pero va a llegar a más gente el bono social, lo cual hace todavía más importante que vengan a informarse y a ver si pueden ser beneficiarios de esa ayuda. Doncs Carlos Sánchez, gerent de la Fundació València Clima i Energia, gràcies per tots aquests consells per a reduir el consum i també per a protegir el planeta. A vosotros, Vanessa, un abrazo.